Bien, dentro del contenido, del primer contenido, vamos a explicar un poco de lo que es normativa, criterios, el anteproyecto y finalmente vamos a iniciar el modelamiento para hacer su análisis y diseño en el software ETAPS. Motivación del curso, bueno, como toda estructura, lo que nos motiva a hacer un cálculo y un diseño estructural para poder solucionar problemas y dar viabilidad estructural, dando o respetando o dándonos cuenta de cualquier acción que pueda afectar frente a un comportamiento sísmico o un comportamiento gravitacional de cualquier estructura, ¿no? Ya sea módulos, tanques, techos, estructuras metálicas, etcétera. Su idea es dar solución y dar dimensionamiento final a las estructuras. Bueno, dentro de los aspectos generales, siempre toco estos temas, que es un propósito del diseño estructural y objetivos técnicos. Como propósito siempre nosotros tenemos que prevalecer es economía, seguridad, estética, funcionalidad, ¿no? Aunque les voy a decir, para colegios, a veces los estándares de las normativas del NEDU o de lo que son para colegios, te dicen que tiene que tener una forma estándar, ¿no? Entonces, a esa forma estándar no quiere decir que van a quedar sus dimensiones. Ellos simplemente manejan un aproximado de cómo van a ser sus columnas, sus placas, sus vigas, etcétera, ¿no? Nosotros finalmente tenemos que dar la estructuración final, prevaleciendo la economía, seguridad, funcionalidad y estética. Y por otro lado, lo que es resistencia, rigidez y ductilidad para finalmente encontrar el lado óptimo, ¿no? O en otras palabras, como se dice, optimizar nuestros proyectos, nuestras estructuras. Optimizar quiere decir hacer la estructura resistente, segura, pero no generar muchos costos, no generar mucho gasto de construcción y asimismo sea la construcción sea de manera fácil, ¿no? Porque si bien es cierto, por un lado podemos decir planteo placas súper pequeñas o columnas súper pequeñas, pero puedo ir variando diferentes placas, ¿no? Por ejemplo, en un lado tengo placas de 1 metro por 15, por otro lado tengo placas de 2 metros por 25 y va desconfigurado. Estructuralmente está bien, se comporta de manera ortogonal, pero para construir está variado, ¿no? Entonces, eso finalmente se traduce en costos y demora de proyecto. Bien, el flujo de diseño de todo proyecto estructural es el siguiente, ¿no? Empezamos de un anteproyecto, generalmente arquitectónico. Generalmente porque no siempre, a veces no es arquitectónico, sino es un proyecto. Bueno, pero vamos al anteproyecto. Luego pasamos a estructuración, que es la primera etapa importante de todo proyecto estructural a tomar en cuenta, ya que en esta etapa nosotros planteamos lo que son las dimensiones de columnas, de placas, de vigas y asimismo sus ejes, en donde se ubican y la ubicación de las mismas, ¿no? Si nosotros tenemos un buen criterio de estructuración, donde ya vamos a ir previendo si va a haber sismos, si va a haber cargas de viento, va a haber nieve, o va a haber de repente alguna irregularidad, entonces vamos a poder subsanar desde entonces ya, no vamos a tener problemas al final del análisis, pero si nosotros planteamos alguna estructuración muy común, es decir, sin mucho cuidado, pues vamos a regresar a esta etapa cuando hagamos el análisis. Luego del modelamiento estructural, que es básicamente en el programa de TAPS. Luego cargas y casos de carga, son asignaciones nada más. Luego tenemos lo que es el análisis estructural, que también se hace con el programa, ¿no? Pero siempre hay que tener de de cómo evaluar este análisis estructural. Porque el programa, si bien es cierto, le da, te bota sus resultados, pero nosotros por lo que cuentan. Una vez hacemos el análisis estructural, hacemos nuestro primer control del proyecto. Control de derivas, periodos, regularidades, desplazamientos, etcétera, ¿no? Entonces, si no cumple esta etapa o este punto, vuelta, regresamos a estructuración. Y es un proceso cíclico hasta que cumpla, se regresa a estructuración. Si cumple en el primer paso o en el siguiente paso, pues pasamos a lo que es diseño, ¿no? Proceso de diseño. En esta etapa ya vamos a tener que
primero hacer la verificación por cortante estático, o el escalamiento también se le llama, ¿no? El escalamiento de la fuerza dinámica, de la fuerza estática a la fuerza dinámica, para así proponer nuestra combinación para diseño, hacer nuestras envolventes de diseño y finalmente diseñar cada uno de los elementos, vigas, columnas, placas, losas, etcétera. Donde el criterio de diseño, por resistencia última, nosotros ya entendemos esto, y finalmente pasamos a los planos de detalle o despieces de planos, ¿no? Es básicamente ese flujo de un diseño estructural o de un proyecto estructural. Dentro de lo que es el diseño estructural, eh, bueno, una breve explicación del diseño estructural, ¿no? Si bien es cierto, esto ya lo estudiamos en algún curso de pregrado o de grado, como lo llamen, y luego lo vamos puliendo, lo vamos viendo más adelante según la normativa. Pero su función o la definición básica de esta etapa es optimizar el sistema a reducir costos y también mantener la resistencia. Entonces, si bien es cierto, en un análisis estructural nosotros definimos las dimensiones de los elementos, en un diseño estructural damos un buen comportamiento a esta dimensión que hemos definido en el análisis. ¿Cómo? Con esta combinación de concreto y acero, ¿no? En esta etapa nosotros le ponemos la cantidad de acero que nos ayude y nos resguarde el comportamiento del elemento, ya sea para torsión, flexión, cortante, flexocompresión, etc. Entonces, pueden haber miles de soluciones o muchas ideas, muchos criterios de solución, no son únicas, pero todos tienen que tener un sustento. Todos tienen que tener una explicación, ¿no? Entonces, no hay un diseño único para nadie. Simplemente tiene que ser bien sustentado. Dentro de los métodos, como ya les había anticipado, existen dos métodos, pero lo que normalmente se utiliza es la resistencia última o método de estado de límite de resistencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos una ecuación en donde, por un lado, factorizamos a las fuerzas actuantes, denominada envolventes, es decir, a la carga, digamos, de carga gravitacional, carga de piso, carga de sismo, le ponemos un factor de amplificación para así tener una carga última. Y a lo que es la respuesta del elemento, es decir, cada elemento tiene una respuesta, ¿no? Tiene su, digamos, el acero más el concreto tiene una resistencia propia. A esa resistencia nosotros le reducimos por otro factor, se llama factor de reducción, y se equilibra esta ecuación. Entonces, con eso se diseña cada elemento. ¿Ya? Eso es básicamente la explicación para diseño. Bien, dentro de las normas, según las normas para PRONIET, PRONIET nos dice que se basa en las normas nacionales, es decir, las normas que ya existen en el Perú, de estructuras. Lo que son estructuras de 0,20 de cargas, 0,30 de sismos, 0,50 de suelos y 0,60 de concreto. En este caso, para concreto armado, ¿no? Pronia te dice utiliza las normas nacionales, listo, con eso se acabó. Y no hagas más cambios. En cambio, por otro lado, el RCC o los contratos NEC o reconstrucción con cambios tienen sus bases de diseño en donde no solamente se basan en las normas nacionales, sino también puedes ir a normas internacionales, ¿no? Es decir, pues agarrar Eurocódigo, el ACI, en caso de que no encontremos, digamos, alguna regulación por nuestras normas, por ejemplo, los tanques, estructuras de muros, por ejemplo, ¿no? De muros, los cantilever, ¿no? También puede ser lo que son las rampas, hay veces hay colegios que se plantea con rampas, entonces estos te dicen que tienes que ir a una norma internacional para poder plantear cómo se comporta. Y que se vuelve el desempeño que alcanzan o no contemplan dicha verificación aún. A ver, una pregunta. Los colegios al ser estructuras esenciales, el PRONIEC pide que se evalúe el desempeño que alcanzan o no contemplan dicha verificación aún. A ver, hasta hace unos meses no piden exactamente que se evalúe por desempeño. Simplemente el análisis elástico, el diseño inelástico.
de la norma. Quizás para hospitales sí está contemplado, pero no es PRONIET, ¿no? Es ya PRONIS para lo que es hospitales, estructuras de salud, centros, establecimientos de salud, etcétera. Pero para colegios, no, no todavía. Bueno, por eso lo digo, hasta hace unos meses. Ahora mismo, dentro de unas semanas, voy a volver a PRONIET, entonces voy a ver si es que han implementado estas, estos criterios, ¿no? Para el diseño por desempeño. Pero como digo, hasta hace unos meses, contemplado. Generalidades del concreto. Bueno, dentro del concreto nosotros ya tenemos noción de cuál es su disponibilidad, se usa, por qué se utiliza el concreto, ¿no? ¿Por qué se utiliza el concreto con el acero? Es su utilidad y esa dualidad o ese par de concreto y acero son, por un lado, económico y por otro lado, resistente, ¿no? Es una buena dupla que se ha ido planteando hace muchos años, que hoy por hoy se sigue aprovechando y se siguen desarrollando estructuras con estos materiales. Estas tienen ventajas y tienen desventajas, ¿no? Eh, ¿Por qué lo puse en este parámetro? Me preguntaban si las diapositivas están compartidas. Sí, se está compartida. Ya, ¿por qué lo puse en las diapositivas estos puntos? Porque siempre es importante tener en cuenta lo que nuestro concreto va a trabajar en la zona, en el lugar, y si es que por lo menos teníamos el alcance, ¿no? Por ejemplo, en lo que son ventajas, ya sabemos que son rígidas, requiere poco mantenimiento, etcétera. Sin embargo, en la desventaja, tenemos que tener en cuenta que estos elementos, el concreto como tal, puede tener algunas desventajas por su clima, por su mal uso de repente, ¿no? No siempre decir el concreto trabaja muy bien en todas sus direcciones, ¿no? Por ejemplo, puede que trabaje bien a compresión, pero a tracción no es bueno. Entonces ahí entra el acero. Y poner poco concreto, poco acero, probablemente a flexión o tracción, puede ser desventajoso, ¿no? Entonces, ese es el criterio que hay que tomar en cuenta para las desventajas. Asimismo, la contracción influencia plástica concreto. Si bien es cierto, el concreto se somete a calor y frío, en donde estas puede dilatarse o puede comprimirse, y estas pueden generar fisuras a largo plazo. Entonces, para poder controlar esto, nosotros debemos de controlar con, de repente, virutas de acero o alambre de acero, ¿no? Si es que tenemos grandes masas de concreto. Entonces, por eso siempre es tomar en cuenta las desventajas del concreto para su proyección o para el proyecto. Bueno, materiales del concreto esto ya lo conocemos, el concreto es un material artificial, cuáles son sus componentes, básicamente de qué se compone, generalmente agua, arena, piedra y cemento, a veces aditivo, ¿no? ¿Cuándo se utiliza aditivo? Cuando se quiere acelerar, se quiere agregar aire, se quiere de repente retardar, el uso que queramos darle, ¿no? O incluso para aumentar la resistencia. Hemos dicho que el concreto se comporta muy bien a la compresión, pero muy mal a la tracción. Entonces ahí es donde entra el trabajo del acero de refuerzo. Propiedades mecánicas del concreto. Bien, si bien es cierto, sus propiedades, el concreto es a tensión o a fuerza de esfuerzo de formación, es de acuerdo a la calidad o la resistencia, ¿no? Menos resistencia y va incrementando. Pero si se dan cuenta, tiene poco o nada de ductilidad. Es decir, no tiene una deformación constante para un esfuerzo constante. El concreto llega a su pico de esfuerzo y falla. Llega a su pico de esfuerzo y falla. Entonces ahí es donde entra el acero, ¿no? Para darle esa ductilidad y se puede deformar. Una estructura que no es bueno para un sismo, porque el sismo es cíclico, ¿no? El sismo viene, te genera la onda te genera varios minutos o segundos de movimiento, en la cual la estructura tiene que comportarse de manera dúctil, es decir, deformarse, regresar a su sitio, deformarse, regresar a su sitio. Sin embargo, el concreto como tal no es dúctil. Se deforma, llega a su límite y falla. Entonces ya no regresa a su estado inicial. Y ahí es donde entra el acero de refuerzo. El acero de refuerzo, uno de los materiales más utilizados, en este caso el corrugado, ¿no? Las corrugas para poderse adherir más al concreto y tenemos muchas dimensiones en sus presentaciones. Generalmente en el Perú
y en el sistema internacional trabajamos con milímetros, ¿no? Acá tenemos diámetro nominal, sus masas, sus propiedades mecánicas del acero, como les decía, en este caso es más dúctil, ¿no? Llega a un estado límite de esfuerzo, se llama denominado fuerza de fluencia, se deforma un poco y empieza a fluir o a generar su, su, su ductilidad, ¿no? Hasta que llega a otro punto de máximo de deformación y recién empieza a fracturarse. Dentro de sus propiedades tenemos oxidación del acero, maleabilidad, fatiga y soldadura. Oxidación del acero es una de las desventajas que se tiene que tomar en cuenta, ya que esto degrada y corroe al acero a largo plazo. ¿Y qué quiere decir eso? Pierde su resistencia. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que no se puede vaciar sobre un acero oxidado. Si digamos el acero ya está oxidado, echarle algún aditivo para desoxidarlo y recién vaciar el concreto, porque si no, eso, la oxidación crece, y crece y finalmente se degrada el acero, perdiendo su resistencia. Propiedades del concreto, ¿no? Bueno, dentro del concreto ya hemos hablado, es una mezcla de dos materiales muy resistente a compresión y tracción que finalmente generan una dupla para un comportamiento útil, ¿no? En las estructuras. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a los criterios de estructuración. Rápidamente, un sismo viene representado por una fuerza horizontal que generalmente se ocasiona o se genera en el suelo, ¿no? Se genera en el suelo, la estructura como tal tiene una inercia, es decir, tiende a no moverse, pero el movimiento del suelo hace que se desplace finalmente un poco lo que toque de acuerdo a la intensidad del sismo, y finalmente la inercia no es suficiente de resistirse y llega a desplazarse también en conjunto con la base. Entonces, este movimiento genera un movimiento sísmico que generalmente está representado por una masa, una rigidez y un desplazamiento, ¿no? En un grado de libertad. Entonces, esta rigidez representa la rigidez del edificio, esta masa representa la masa del edificio, y esta puede y tiene un amortiguamiento, generalmente del concreto, que finalmente se convierte en un sistema dinámico, una fuerza ocasionada y una respuesta del edificio, ¿no? ¿Y cómo son las soluciones para poder establecer o para poder restituir estas fuerzas sísmicas? Pues hay un montón de soluciones que se han ido estudiando o se siguen estudiando en cuanto a lo que es soluciones frente a sismos, ¿no? En edificios grandes, pues se tiene varias opciones o se tienen, digamos, un montón de soluciones que pueden ser ventajosos o desventajosos a la vez. Por ejemplo, son los muros resistentes, los ariostramientos, planteamiento de un núcleo rígido, planteamiento de un diafragma rígido, planteamiento de disipadores sísmicos o aisladores sísmicos, ¿no? Todos esos nos ayudan a contrarrestar a la fuerza sísmica para poder rigidizar y plantear una estructura sismoresistente. Dentro de ellos, ¿cuáles se utilizan en los colegios? En los colegios simplemente se plantean con muros o placas resistentes y diafragmas rígidos. Es muy poco utilizar un disipador o un aislador para una edificación de colegio, ¿no? Una escuela. ¿Por qué? Porque en primer lugar son de dos pisos, normalmente máximo tres, y plantear una estructura, digamos, como disipador o aislador, elevaría los costos mucho más de lo que se podría haber planteado, ¿no? A pesar que son estructuras esenciales, si bien es cierto, tiene que cumplir un grado de comportamiento, de desempeño, en la cual tiene que ser seguridad de vida, o sea, nunca se puede ni siquiera evacuar después de un sismo, pero esto se soluciona con placas y una estructuración rígida, ¿no? Diafragmas entre piso. Bueno, esta diapositiva básicamente es para mostrar que se puede tener distintas plantas o distintas formas de plantas en la cual nosotros debemos de este, dar una estructuración, una subdivisión de las plantas para poder rigidizar nuestras plantas, ¿no? O en caso de tener una planta que ya no se puede subdividir, pues rigidizarlo de manera que no se torsione el nivel o el edificio.
Acá tenemos varios casos, ¿no? Por ejemplo, en esta primera, una planta que no es regular, en donde claramente en un sismo Y vamos a tener problemas, ¿no? La parte intermedia no es rígida. Entonces, como no hay rigidez, tiende a ser frágil y por lo tanto falla, ¿no? Muros rígidos o placas rígidas. Generalmente se denomina un muro rígido por su rigidez amplia en un sentido, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a su dimensión, son placas que en un lado tienen rigidez muy alta y en el otro no. Y frente a un sismo se comporta, como su propio nombre lo dice, de manera rígida. ¿Por qué? Porque está en su mayoría lleno de concreto. Por otro lado tenemos lo que son ariostramientos. Dentro de los ariostramientos, como se observa en la pantalla, tenemos ariostramientos de acero, podemos tener tipo de disipadores o incluso de concreto, ¿no? El concreto generalmente se hace para compresiones, poco tracción. Cuando se necesita ariostramientos de tracción, se hace de acero porque es el que mejor se comporta. Estabilidad. ¿Cómo podemos nosotros mantener una edificación estable? Esto básicamente en la primera estructuración que nosotros vamos a dar, cómo plantear las placas y columnas de tal manera que cuando venga un sismo, esta no se desplace hacia un lado o no se desplace hacia otro lado de manera, digamos, mucho más que el otro, ¿no? Es decir, si viene un sismo, no se vaya a desplazar mucho más en X que en Y, o en otro de los casos, que no se torsione frente a un sismo, ¿no? ¿Y cómo se verifica esto en el programa? Cuando controlamos el primer periodo, digo, los periodos, en el primer modo. Si el primer modo es torsional, quiere decir que la estructura no va a ser bueno sismo resistente. Y tenemos que cambiar la estructuración. Entonces, nosotros en la estructuración ya planteamos la ubicación de las placas. Y la ubicación de las placas tiene que ser de tal manera que si viene un sismo en X, tiene que ser el comportamiento horizontal, o es decir, en la dirección de X. Si viene un sismo en Y, tiene que ser perpendicular a Y, digo, en dirección de Y. De tal manera que no puede torsionarse, ¿no? Y en un tercer modo, recién se puede aceptar, digamos, una torsión, ya que el modo o el periodo para el tercer modo es mucho menor y no es predominante. Sin embargo, en un caso B o en un caso C, en donde solo planteo placas en una dirección y no en el otro, si viene un sismo en la forma ortogonal a las placas, obviamente la estructura es inestable, ¿no? Porque no hay rigidez en ese sentido. Y si por otro lado, si yo genero o concentro las placas hacia un punto intermedio, pues cada una de las esquinas o de las partes es inestable. En otras palabras, debemos de hacer coincidir en lo máximo posible el centro de masa con el centro de rigidez de la planta de la estructura, ¿no? Y muchas veces estos se vuelven ejercicios, digamos, como para poder calcular la rigidez de piso de un edificio, ¿no? Y compararlo con el centro de masa. Si es que coincide el centro de masa y el centro de rigidez, la estructura es regular y completamente estable para todo tipo de fuerza, ¿no? Para sismo X, sismo Y o una torsión. Pero si empieza a variar el centro de masa, como es rectángulo, siempre va a ser en el medio. Sin embargo, el centro de rigidez es donde se concentra la rigidez de la estructura o de la planta de la estructura. En este caso, como hemos planteado dos muros en los extremos y un muro en la parte superior, el centro de rigidez se está yendo a la parte superior, generando una distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez, una distancia considerable. Y esta distancia se llama excentricidad. Si tenemos una excentricidad mucho más grande que la permitida, entonces esta estructura va a ser inestable, ¿no? Y se debe corregir. Por otro lado, podemos plantear de una forma distinta las placas, pero le damos o lo centramos las placas en X.
haciendo conseguir nuevamente el centro de masa y el centro de rigidez, y siendo que la estructura sea estable. Y acá tenemos otro caso cuando no es una estructura, porque el centro de rigidez se ha ido afuera incluso de la planta. Eh, Otro de los criterios para poder plantear la estructuración es saber subdividir en bloques las plantas. Si bien es cierto, en terreno, así sea de colegios, sea de hospitales o sea de cualquier estructura, podemos tener un montón de formas en planta. Sin embargo, la manera de estructurarla tiene que ser lo más regular posible. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo una forma en I o una forma muy extensa, debemos de corregirlo o subdividirlo en bloques, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la estructura o la planta es la... Entonces necesitamos subdividirlo en dos bloques. Generalmente la relación de lado a lado es de 1:4, 1:3, 1:4. Si es más de 1:4, necesariamente tienes que dividirlo. ¿Por qué? Porque la estructura va a ser muy inestable en un sentido y muy rígida en el otro. Entonces, se subdivide en dos bloques pequeños, considerando y asignando su junta de separación sísmica, que por cierto también es un parámetro importante a tener en cuenta en todos los proyectos. Si tenemos en dos tipos, ¿no? En I o en L, también se subdivide en bloques de tal manera que sean lo más rectángulo posible y lo más regular posible. Acá nuevamente lo que es el centro de masa y el centro de rigidez, aquí lo he visto, tienen que coincidir para que sean favorables, o por lo menos si no coincide, estar lo más cercano posible, ¿no? Que la excentricidad no sea muy grande. Y en caso de los que sea desfavorable, se tiene que corregir. Junta de deformación. Junta de deformación o juntas sísmicas o junta de edificios. Este parámetro muchas veces no es considerado en el planteamiento o en la proyección de edificios de manera estructural, ni siquiera por los arquitectos, y eso lo digo por experiencia propia. Muchas veces en un terreno, sea de una vivienda o sea de un colegio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un terreno donde ya se ha construido una casa, por otro lado se ha construido otra casa, otro módulo, etcétera, y nos queda un terreno por construir en esta parte, ¿no? Todo es por construir. Generalmente, o asumimos que sean 10 metros de ancho por 20. Es el terreno, ¿no? Según registros públicos, según lo que está la municipalidad. En arquitectura, generalmente, el arquitecto proyecta su proyecto arquitectónico, su estructuración arquitectónica, con toda la dimensión, es decir, con 10 por 20. Sin embargo, no se toma en cuenta la junta que tiene que haber entre el bloque con los vecinos, ¿no? Lo mismo pasa en módulos de colegio. En módulos de colegio no siempre pasa entre un vecino, pasa en los mismos módulos. Es decir, tengo dos módulos cercanos, un módulo 1 puede ser, un módulo 2 y un módulo 3. Entonces, esta junta sísmica no es despreciable o no es mínimo, sino es considerable según normativa. El que predomina generalmente es el H o digo, la junta sísmica es el que predomina es de 0.00H. ¿Qué es H? La altura del edificio. Y esto, para estructuras de 3, 4 pisos, sondea 5 centímetros a más. Y si nosotros planteamos 10 por 20, estamos considerando 10 centímetros, 5 a cada lado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta del terreno y estructuramos de acuerdo al anteproyecto arquitectónico. Incluso somos cuidadosos, ¿no? Decimos, no quiero perjudicar a la arquitectura, así que voy a hacer tal como ellos han planteado con sus dimensiones y no voy a perjudicar ni sus ventanas, ni sus puertas, etcétera. Voy a estructurar de acuerdo a lo que me permiten. Pero el primer control que debemos de hacer, como inicio del proyecto, es evaluar la junta sísmica. Tener, este, tener en cuenta que hay una junta sísmica por respetar y lo que puede reducir la dimensión de 10 a 9,80 o a 9,90 de metros.
Entonces, este es un parámetro importante a tomar en cuenta en la estructuración posterior a recibir el anteproyecto. Ahora, si el arquitecto lo consideró o tomó en cuenta que hay un anteproyecto, digo que hay una junta, pues mejor, ¿no? Pues quiere decir que es un arquitecto con experiencia y pues está considerando estos parámetros. Ya, eso es la junta sísmica. Bueno, aquí un poco de lo que se tiene que hacer cuando se tienen plantas alargadas, subdividirlo, ¿no? Para que no sufra este fenómeno de inestabilidad en el centro de la planta. Bien, por otro lado tenemos rigidez. ¿Qué es la rigidez? Pues está directamente relacionado con la inercia de la estructura, el área de sus elementos y el módulo de elasticidad de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente es la capacidad de resistir a, una fuerza o una acción en el sentido que se le está aplicando. La rigidez se define por uno sobre la flexibilidad. Y la flexibilidad tiene estas fórmulas, no, bueno, la rigidez tiene esta fórmula, ¿no? Directamente relacionado con la elasticidad del material, la inercia de la sección y su altura. Por otro lado, la elasticidad por el área y su altura, ¿no? Entonces, para cada elemento, sea placa, columna o viga, tiene una fórmula de rigidez, lo cual se calcula o se va estimando para poder establecer la rigidez de toda la planta. Eh, bueno, aquí un poco de cómo interviene o cómo afecta el planteamiento de los elementos horizontales o verticales hacia la rigidez, ¿no? Cuando se tiene lleno, es 100% rígido, cuando hay espacios vacíos. Esto puede ser tanto un pórtico, pues aquí más o menos cómo afecta la rigidez, el planteamiento de esos elementos. El centro de rigidez, bueno, se utiliza estas fórmulas para calcular, es muy parecido al centro de masa, pero una vez calculada la rigidez de cada elemento. Por otro lado tenemos el centro de masa, en donde ya conocemos cómo se calcula esto, es básicamente el centro de gravedad. Y la excentricidad, lo que les decía al inicio, es la diferencia entre el centro de masa y el centro de rigidez.